Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que el día de hoy se encuentren bendecidos, prosperados y en victoria. El día de hoy les traigo un mensaje muy hermoso que el Señor me regaló para compartir con ustedes. Pero antes de compartir con ustedes, como siempre se les he dicho, me sentí confrontada conmigo mismo. Habló demasiado, me evangelizó y me enseñó demasiado a través de esa palabra por algunas circunstancias que han venido pasando en el transcurso de estos días en mi vida personal. Entonces siempre he dicho que es increíble, yo siempre le pido al Señor un mensaje para compartirles a ustedes, que sea el mensaje que Él quiera que yo evangelice, que yo les comparta. Y cuando Él me dio esta palabra, yo no la había estudiado, simplemente la anoté y dije, bueno, la voy a tener presente, ese es el mensaje que el Señor quiere que yo evangelice. Pero anoche cuando estuve un poquito desocupada y saqué un poco de tiempo para mirar la palabra que el Señor me había regalado y mirar lo que yo les iba a decir a ustedes hoy, ya decía, wow, es increíble, de verdad, es increíble. Y te das cuenta que tal vez mm, si hubiera estudiado esa palabra el mismo día que Él me la había dado, se hubieran evitado tantas cosas, algunas cosas que pasaron en estos días, pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos, solamente Dios sabe el porqué y el para qué de todas las cosas. Lo importante es que antes de darles a ustedes esta palabra, pues el Señor me la dio primero a mí. Y es una bendición porque siempre nos está enseñando, el Señor siempre está queriendo iluminar nuestro caminar, siempre está queriendo quitar ese velo que muchas veces tenemos en nuestros ojos. Y bueno, el mensaje de hoy se llama Transformados de Gloria en Gloria. Qué hermoso mensaje, de verdad que me encanta y espero que ustedes también les guste. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo quien tome el control absoluto de este momento, que sea Él hablando a través de nuestros, de mí, a través de mí, que sea Él hablando a cada uno de nuestros corazones y de nuestras vidas. Entonces vamos a colocar este momento en manos de Papito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tienes un propósito hermoso con cada uno de nosotros a través de cada palabra, a través de cada mensaje que tú nos regalas, Señor. Yo te pido, Señor, que cada personita que esté escuchando este video, Señor, disponga su corazón para aprender un poco más de ti, Señor, para saber, Señor, qué es lo que tú quieres y tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Que nosotros podamos tener esa disposición a escuchar tu palabra, a ponerla en práctica, Señor, y a servirte, Padre Santo, porque a eso es lo que tú nos has llamado, Señor, a servirte en gran manera, así como nuestro hermano Jesucristo vino a la tierra a servirnos, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Gracias por este momento que tú nos das, esta oportunidad para aprender y conocerte un poco más, Padre. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, y dejamos esta divina tarde en tus preciosas manos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entonces la palabra de hoy está en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Entonces, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se las voy a leer en las dos versiones, en la versión tradicional y en la versión del nuevo lenguaje que tenemos últimamente, donde la palabra se entiende un poco más, ¿vale? En la tradicional dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. La otra versión nos dice,
porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que nos refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Amén, amén y amén. Bueno, esta palabra es súper hermosa y súper importante. Aquí el Señor nos está queriendo decir que nosotros en nuestras vidas siempre vamos a tener que atravesar momentos, ¿ya? Pero está en nosotros cuando decidimos si queremos atravesar esos momentos en oscuridad o en luz. En nosotros está decidir si queremos empezar a caminar en luz o en las tinieblas, ¿ya? El Señor nos dice que nosotros mirando la cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En el Antiguo Testamento podemos ver que Moisés estuvo encerrado, bueno, encerrado no porque era un monte, pero estuvo a solas con Dios en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches, donde Moisés no comió y tampoco bebió. En esos 40 días y 40 noches, Moisés estaba directamente solo con Dios y era donde el Señor le estaba mostrando a él los 10 mandamientos que nos dejó a nosotros. En ese tiempo Moisés, obvio, no veía a Dios, pero lo escuchaba. Y hubo un tiempo en que Moisés quiso verlo y le dijo, déjame ver tu gloria. No quiero escucharte, quiero verte, le dice Moisés a Jesús, a Dios, perdón. Pero en ese tiempo Dios le dijo, no me puedes ver. Tienes que escucharme y vas a escuchar mi palabra. Porque si me ves, vas a morir. Entonces, ese era el nivel de santidad. Ese es el nivel de santidad que tiene nuestro Padre Celestial. Tiene tanta gloria y es tan santo que las personas que lo ven inmediatamente se mueren. Por eso él le dijo a Moisés, no me vas a poder ver, solamente me vas a poder escuchar. Pero dice también que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, después de esos 40 días y 40 noches que estuvo allá recibiendo los 10 mandamientos, el pueblo le vio a Moisés que tenía su rostro tan resplandeciente que no fueron capaces de mirar a Moisés. Tuvieron miedo de acercarse a Moisés, ¿ya? Entonces, Moisés dice la palabra de Dios que cubrió su rostro con un velo. Cuando iba a hablar con su pueblo, él cubría su rostro con un velo. Pero cuando Moisés se iba a encontrar nuevamente ante la presencia de Dios, él quitaba su velo, ¿ya? Entonces, en ese tiempo, el significado del velo en los templos, las cosas más sagradas y con muchísimo valor se guardaban detrás de un velo en el templo, se guardaban detrás de un velo y detrás de ese velo donde estaban esas cosas de valor estaba la presencia de Dios. Y dentro de ese velo solamente podrían entrar el sumo sacerdote para redención de pecados, redención de perdón de pecados por el pueblo, ¿ya? Y también de algo que escuché hace muchísimo tiempo, tengo entendido que ese sacerdote que entraba ahí para la redención del perdón de pecados de su pueblo, tenía que estar en santidad. O sea, no podía entrar cualquiera. Ese sacerdote tenía que estar en santidad totalmente, porque si no estaba en santidad, ese sacerdote fallecía inmediatamente al entrar dentro de ese velo. Entonces,
¿Qué pasó cuando Jesucristo murió en la cruz? Dice que cuando Él estaba crucificado y en los momentos en que Él ya estaba muriendo, en que ya estaba en sus últimos minutos, cuando Él expiró, dice que se rompió el velo del templo, se rasgó en dos, ¿ya? Entonces, ahí se rompió esa tradición del Antiguo Testamento de que, no, de que para entrar en comunión con Dios tenía que ser a través de un velo y a través de un sacerdote que era el que entraba para la redención y el perdón de pecados de nosotros. Cuando Jesucristo murió, ahí ese velo se rompe y empezamos nosotros a tener intimidad con nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay una palabra en la Biblia donde Felipe, uno de los discípulos, le pregunta a Jesús que cómo pueden conocer al Padre. Y Jesús le responde, si me conoces a mí, ya conoces al Padre, porque el Padre habita en mí y somos uno solo. Qué hermoso saber que ya podemos tener una comunión directa con nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor hermano Jesucristo. Que ya no necesitamos un velo para que alguien vaya e interceda por nosotros. Ya lo podemos hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo? A través de la palabra. Quiero que leamos acá. Entonces, quiero que sepan que nosotros tenemos un Dios que se comunica con nosotros a través de esta palabra. Esta palabra que, aunque ustedes no lo crean, esta palabra tiene vida. Y tiene vida en abundancia. Esta palabra tiene muchísimo poder. Entonces, les voy a mostrar para que leamos 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Lo tenía acá separado, pero Segunda de Timoteo dice, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire lo que nos está diciendo, que toda la escritura, la Biblia, está inspirada y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos y para instruirnos en justicia, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo que el fin que ella tiene es que el hombre de Dios llegue a la perfección. Y a través de cómo ese hombre de Dios llega a la perfección, a través de la escritura. Vamos a leer también Hebreos 4, 12, nos dice, esa la tengo aquí copiada. Hebreos 4, 12 nos dice, no la encuentro, vamos a buscarla acá. Nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, amén y amén. La palabra de Dios tiene poder.
Mire, les cuento algo. Yo anoche me metí a mirar, yo estoy trabajando desde casa con trading y, y uno de los traders que yo sigo, lo tengo en Instagram y me llegó una notificación de que él estaba haciendo una terapia como de coaching en vivo, dando unas clases de coaching en vivo. Y yo por curiosidad entré a escuchar esas clases de coaching y no duré 10 minutos escuchándolo. Al principio empezó muy bien y había 1000 personas que lo estaban siguiendo y lo estaban escuchando. Pero llegó un momento en que empezó a hablar de la palabra de Dios. Inmediatamente yo dije, esto no es de Dios. Y me salí del en vivo y dejé de escucharlo, porque estaba diciendo cosas que yo sé que no es verdad, porque aquí la palabra del Señor nos dice que es viva, que es eficaz, que tiene poder y que es más cortante que una espada de doble filo. Acá también les acabo de leer donde nos dice que nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos redarguye. Y él estaba diciendo que él creía en Dios desde muy pequeño, pero también estaba diciendo que no entiende por qué la gente lee la Biblia, que la Biblia no hay que leerla, que él tiene miedo a leer la Biblia, decía, y que él más bien recomendaba a la gente que leyeran cualquier otro tipo de libros que no fuera necesariamente la Biblia. Y yo decía, wow, increíble todo lo que este hombre está transmitiendo a la gente. Está engañando a la gente, les está quitando a la gente el único arma que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios. Le está quitando a la gente lo único que tenemos para aprender a ser como Jesucristo, para llegar a ese nivel de santidad y de perfección que Él quiere que nosotros tengamos. Y, y no entiendo cómo alguien puede echar por menos un libro que tiene tanto poder. Y les digo tanto poder porque yo he visto la palabra de Dios reflejada en mi vida. Yo he visto el poder de Dios en mi vida a través de la palabra. Porque yo no tengo la oportunidad de estar como Moisés, y creo que ninguno de nosotros, de estar en la presencia con Él 40 días, solo con Él, donde podemos escucharlo todos los días. Pero sí tengo la oportunidad de comunicarme con Él todos los días de mi vida a través de mi devocional. Y a través de mi devocional leer la palabra y conocer un poco más de Él, saber qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él espera de mí, cómo quiere guiar mis caminos, mis pasos, conociéndolo un poco más a Él. Entonces, yo decía, wow, es increíble este hombre lo que está transmitiendo. Y por eso yo les digo a ustedes que nosotros tenemos que aprender a cuidar lo que estamos escuchando y lo que nuestros ojos están viendo. Cuando nosotros entramos en una intimidad con el Espíritu Santo y estamos siempre meditando en su palabra, inmediatamente podemos tener el discernimiento de saber cuando algo que alguien nos está contando, nos está transmitiendo por medio de una televisión, una noticia, una película, lo que sea, es de Dios o no es de Dios. Entonces, cuando tú como que no, esto no es de Dios, esto no me edifica, inmediatamente cortas con eso. Entonces, hay otra palabra en Proverbios 4:18, el Señor nos dice, la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza su esplendor. Qué hermosa palabra, miren. La palabra del Señor aquí nos dice que nos transforma, nos transforma. Y cómo esperamos nosotros que nuestra vida sea transformada a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Aquí hay otra palabra también que yo les quería compartir. Entonces, nosotros los creyentes somos transformados poco a poco. Cada día un poco más, un poco más, un poco más, hasta que alcanzamos nuestro brillo en su máximo esplendor. Pero él dice que
Somos transformados cada día un poco más y más y más. ¿Y cómo somos transformados cada día un poco más y más y más? Estudiando esto. Estudiando este libro que no sé en ti, pero en mí es vida. Se ha vuelto un elemento tan importante en mi vida que yo no podría vivir sin él. Porque aquí está mi Padre. Aquí está mi Padre, aquí está mi hermano, aquí está el Espíritu Santo. Y ellos transformaron mi vida. Y sé que cada día la van a ir transformando más y más y más, hasta que me va a llevar a brillar en su máximo esplendor, como nos dice Proverbios 4:18. Pero todo es un proceso, no es de la noche a la mañana. Nosotros, cuando estamos en Cristo, nosotros siempre les he dicho que somos un libro de carta abierta para los no creyentes. Y a través de nosotros, las personas pueden ver la gloria de Dios. A través de nosotros, las personas conocen de Dios. Entonces, por eso es tan importante cuidar nuestros actos, ¿ya? Y les pido paciencia, paciencia. No pienses que porque estás conociendo de Dios, tu vida tiene que dar un cambio de 180 grados de la noche a la mañana. No. A medida, lo único que tienes que preocuparte es que tu relación con el Espíritu Santo, con Jesús y con tu Padre se fortalezca cada día más. Que siempre estés honrando al Padre en oración, que lo primero que tú busques al despertar por las mañanas sea la presencia del Espíritu Santo de rodillas en tu cuarto. Entrar en ese tiempo de devocional con Dios, de hablar con Él, de decirle lo que piensas, lo que quieres, tus miedos, tus angustias, clamar por ti, por tu familia, entregarle tus proyectos a Él. Encomienda siempre a Jehová tus caminos y Él enderezará tus pasos. Cuenta siempre con Él. Él nunca te va a dar un mal consejo. La palabra de Dios dice que Él siempre va a querer lo mejor para nosotros y que seamos prosperados, así como prospera nuestra alma. Entonces, aparte de ese devocional, es todo el día que estás haciendo. Todo el día haz de cuenta que tienes a Jesús al frente tuyo, entonces conversa con Él, cuéntale, mira Jesús lo que hizo. Yo a veces hablo con Él así, wow, Dios mío, tremendo esto, tremendo lo que le pasó a esta persona, al Señor, pero y así uno va hablando con Él. Y si no tienes nada que hacer, pues te recomiendo que en vez de sentarte a ver un programa de televisión que no te va a edificar en nada bueno, pues siéntate a escuchar una prédica. Y así poco a poco el Señor va a ir transformando tu vida. Por eso cada vez que Moisés iba a encontrarse en la presencia de Dios, llegaba con su rostro más resplandeciente. Y mire, a medida que va pasando el tiempo, hasta nuestro rostro cambia. Nuestros ojos brillan. Nuestra mirada ya no refleja esa tristeza, esa depresión, esa amargura, sino que refleja siempre felicidad, refleja esperanza, refleja luz. El Señor nos llama que nosotros tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Tenemos que aprender a ser luz para aquellas personitas que aún no han conocido del Señor, para aquellas personas que piensan que no son dignas de buscar de Dios por las cosas que han hecho, ¿ya? Nosotros somos transformados a través de la adoración a Jesús. En la palabra, en Salmo 115:8 nos dice, Salmo 115:8, nos dice el Señor, bueno, antesito de eso nos dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres.
Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Mire que la palabra del Señor nos dice que nosotros nos convertimos en lo que nosotros adoramos. Ya, aquí está diciendo que precisamente estas personas que adoran ídolos, esos ídolos, esas estatuas que dice que tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, dice el Señor que estas personas que adoran estas imágenes se hacen semejantes a estas imágenes. Entonces, nosotros nos convertimos en lo que nosotros adoramos. Entonces, como adoramos a Dios, como adoramos a Jesús y al Espíritu Santo, cada día nos vamos haciendo más como ellos. Y se va haciendo vida su palabra cuando dice que Él nos creó a imagen y semejanza de Él. Entonces, tenemos que cuidar mucho lo que estamos adorando. No nos podemos poner otros ídolos y otros dioses encima. Cuando una persona solamente adora, un ejemplo, el fitness. Hoy en día hay muchas chicas y hombres fitness y no está mal, está súper bien porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y como templo del Espíritu Santo tenemos que aprender a cuidarlo. Pero muchas veces ya todo gira y se hace alrededor de ese mundo del fitness y se van haciendo como ese mundo del fitness, ¿ya? Entonces es lo mismo con Jesús. Cada vez que nosotros queremos buscar más de Jesús, cada vez que queremos alimentarnos más de su palabra, escuchar su mensaje, leer su palabra, estudiarla para saber qué es lo que quiere decir, pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Entonces cada día nos vamos pareciendo más como Jesús y cada día nuestra prioridad en nuestra vida se va haciendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo los invito para que conozcamos cada día más al Señor, para que cada día nosotros entremos más y más en su presencia, para que como dice acá, ¿cómo es que era 1 Corintios? 2 Corintios 3:18. Para como nos dice acá el Señor, dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Empezar a fortalecer tanto esa relación que tenemos con nuestro Padre para que en el momento en que nosotros nos miremos al espejo, pues no nos miremos nosotros, sino que podamos ver la gloria de Dios reflejada en nosotros. Que podamos vernos y decir, wow, Señor, gracias por lo que has hecho con mi vida. Gracias porque me sacaste de un mundo de tinieblas. Gracias por este nivel donde has decidido llevarme. Y ahí es cuando tú empiezas a ver la gloria de Dios transformada en tu vida, poco a poco, tú te vas exigiendo más, y te vas exigiendo más, y te vas exigiendo más. Y cada vez que entras más en comunión con el Señor, en oración, en alabanza, en adoración, en ayuno, cada vez te vas a parecer más a Jesús. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy, transformados de gloria en gloria. Cuidémonos, porque nosotros somos un libro de carta abierta para los no creyentes, pero también a las personas que aún no han entregado su vida a Cristo, les invito a que tengan paciencia,
porque los resultados en una persona que está llegando a los pies de Dios no se ven de la noche a la mañana. En nuestras propias fuerzas no podemos cambiar a las personas. El único que tiene el poder para cambiar y transformar es Dios. Entonces, es cuestión de paciencia, es cuestión de oración, es cuestión de saber esperar en el Señor. Aún uno mismo como persona está lleno de defectos todavía. Y uno quisiera ser una persona prácticamente santa de la noche a la mañana, pero es imposible. Pero poco a poco el Señor te va a ir transformando y te va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces tengamos muchísima paciencia. Preocupémonos más por compartir más tiempo con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús. Así como cuando uno está enamorado y está en sus primeros días de una relación, que uno solamente quiere pasar con esa persona, hablar con esa persona, ver a esa persona. Y cuando menos piensas, estás tan enamorado, tan enamorado. Lo mismo con Jesús. Enamórate cada día más de Él. Búscalo en todo momento. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Y podemos escuchar la palabra de Dios a través de la Biblia. Te invito para que lo busques más en ayuno, para que se fortalezca y se estreche más esa relación tuya con Dios. Y para que no te sientas mal. Muchas veces nos sentimos mal porque creemos que estamos desagradando a Dios con nuestros actos. Pero es que resulta que apenas estamos empezando con Dios. Pero es bueno que te sientas mal, porque eso quiere decir que quieres ser perfecto, llegar a ese nivel de santidad, ser una persona santa y apartada para Dios. Y cuando tú empiezas a sentirte mal por eso, pues empiezas a exigirte cada día más. Y a medida que vas entrando cada vez en la presencia con el Señor, Él va transformando tu vida, así como lo hacía con Moisés cada vez que entraba a la presencia. Iba transformando su vida. Entonces no necesitamos un velo, no necesitamos un manto para entrar a la presencia del Señor. Simplemente necesitamos un cuarto donde tú puedas estar solo, donde tú puedas estar sola y abrirte completamente a nuestro Padre. Un tiempo de dedicación donde quieras estudiar y escuchar su palabra a través de la Biblia, leyendo. Si no lees, no va a pasar nada en tu vida. A mí la palabra de Dios me ha transformado. A mí la palabra de Dios me ha cambiado, me ha dado vida, me ha dado paz. Y les invito para que ustedes también aprendan a estudiar un poco más la palabra y a conocer qué es lo que ese Padre quiere de nosotros. Les doy muchísimas gracias a las personas que me escuchan, a las personas que comparten mi mensaje. Vuelvo y les reitero que cualquier cosa que necesiten, cualquier apoyo en oración, ahí estoy, simplemente a un mensaje de ustedes. Y nada, si les gustó este mensaje, compártanlo, que ya saben que estos mensajes pueden ayudar a muchas personitas que están necesitando escuchar esta palabra el día de hoy. Les doy muchísimas gracias por haberme escuchado. Les deseo una semana llena de bendición, de éxitos, de victoria. Les estaré compartiendo en el transcurso de la semana un poco una palabra diaria de fe que el Señor me regala a través de mi devocional, que sé que esa palabra en algún momento alguien está necesitando escuchar. Entonces les mando un abrazo gigante, muchísimas bendiciones y ya saben, recuerden que si les gusta el mensaje, compártanlo porque esto lo puede estar necesitando escuchar a alguna personita que tú ni te imagines. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.